Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Bueno, les voy a contar un poquito. Esto es un paper, una publicación que fue publicada en diciembre por una revista científica mexicana. Es un tema que me venía dando vuelta hace mucho tiempo, porque cuando llegué a la Universidad de Chile el 2012, no tanto en ese tiempo, pero ya el 2014, 2015, todos hablaban del territorio y me empezó a llamar la atención. Quizás no le puse mucho peso en ese momento, pero después, claro, uno ve con la experiencia, uno ve algo está pasando acá, que todo se convierte en territorio, sobre todo en disciplinas como el urbanismo y la arquitectura, donde nosotros debemos desarrollar un vocabulario sofisticado para poder expresar ideas técnicas, y no podemos ser fluidos en el uso de los términos. Entonces aquí comenzaré con lo que les decía, ¿no? Esto del territorio salió de la academia quizás, no sé, pero se expande y uno lo ve en todas partes, uno lo ve en las noticias, uno lo ve en los políticos, todos se refieren al territorio. Entonces, el objetivo de esta presentación es mostrar cómo su sobreuso, el sobreuso a propósito es una palabra que está en la Real Academia Española, suena raro, pero es la que me pareció más indicada en este caso. Sobreuso es deliberado, no es casual, y tiene un propósito, que es la desterritorialización urbana. Cuesta decir esa palabra. Ahora, por desterritorialización urbana significa que la usamos tanto que pierde significado. Si todo es territorio, nada es territorio. Y desterritorialización significa que vamos deconstruyendo la idea de territorio, la idea de país, la idea de ciudad. Tiene un propósito. Entonces, esta insistencia en el término territorio lo que hace es rehuir o negar su esencia material y terrestre. El territorio viene de lo material, viene de lo terrestre, viene de la geografía, de los números también, que contabilizan eso, ¿no? Y también reniega de conceptos como país, nación, ciudad, región, provincia, comuna, lugar, barrio. Eso para mí es muy importante porque tiene que ver con nuestra identidad y con nuestros logros en este país, como todo país civilizado. Entonces, esto tiene consecuencias para los ciudadanos y esto es lo que quiero demostrar hoy día en esta presentación. Entonces, voy a comenzar con algo de historia. ¿Qué se logra con esto? O sea, ¿cuál es el propósito? La teoría marxista, los objetivos y cómo opera. Aquí les voy a dar algunos ejemplos. Voy a tratar de no aburrirlos mucho con la parte teórica, que mi artículo, por supuesto, la tiene, pero voy a pasar muy rápido por eso. Entonces, al lado derecho les puse a ustedes imágenes para demostrar cómo esto impregna todas las áreas, ¿ya? Entonces están los políticos ahí, después quizás en detalle voy a ir explicando. Entonces, ¿de dónde proviene el término territorio? Proviene de tierra, del latín de los romanos, implicaba una, fíjense ustedes, jurisdicción muy específica, un control del espacio donde el control de la tierra y la tierra como recursos también eran fundamentales. Entonces, de ahí proviene, no es un término suelto que significa cualquier cosa y no significa emociones, por ejemplo, no es objetivo, un término bastante objetivo que se puede medir. En Chile, a través de la exageración del uso del término, para designar todo y por lo tanto decir nada, se obtiene la eventual desterritorialización a la que me refería antes, o sea, se le quita el significado físico y también el significado en su concepto original. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis acá, porque em, el, el significado original, bueno, voy a seguir con lo que estaba leyendo, perdón. En preparación, esto tiene un objetivo, que cuando a uno le quitan algo, le quitan ese concepto, uno lo está preparando para algo más. Y esto es lo que en teoría marxista se reconoce. No lo vemos nosotros en las noticias, por supuesto no nos explican esto, pero al quitarle el significado real, se prepara para algo más, que es la desterritorialización que les decía. Ahí aparece Hasberg, que es un teórico marxista que dice que la
desterritorialización nunca puede disociarse de una nueva reterritorialización. Significa, vamos a sacar algo para imponer algo nuevo. Es imponer algo nuevo, no es algo que se haya consultado, por supuesto. Se hace, sencillamente. Em, Aquí, algo de historia. Esta historia la encuentro muy bonita porque tiene que ver con Chile, por supuesto, y se trata de Hans Stieffen. Los geógrafos conocerán de esto. Hay una calle en Cisnes que tiene su nombre, y debería ser más importante de lo que es en este momento, tener más reconocimiento. Él fue un geógrafo prusiano y que entre 1992 y 1902 exploró y definió los límites patagónicos. Fue invitado por el gobierno de Chile en ese momento para ayudarnos a definir estos territorios en ese momento, porque teníamos este conflicto con Argentina. Entonces, él estudia territorios, que significa áreas indefinidas en ese momento, para ir determinando los detalles, ¿no? Las formas, los asentamientos, los caseríos, dónde se define físicamente los bosques, la altura de las montañas, para ir definiendo cosas. Así se fueron definiendo áreas, ya no territorio, áreas que hoy en día, desde ese momento, son los caseríos, los barrios, los asentamientos que existían o no existieron, pero y empezaron a identificar en ese momento. Entonces, desde 1892 hasta ahora, lo que Hans Stieffen descubrió se convirtieron en regiones, en provincias, en comunas. Todavía esa información transciende, lo que significa nuestra conexión histórica con lo que se ha hecho en el pasado. Hay algo muy interesante que encontré. Carlos Sangüesa, un escritor, dice: con Hans Stieffen, la Patagonia chilena, un territorio, salió del territorio de lo mítico para entrar en el campo de lo realizable. Esto lo encuentro que tiene un poder muy fuerte, porque el territorio mítico, sin bordes, un territorio que puede ser cualquier cosa, de repente se convierte en algo que podemos trabajar, que podemos conocer, identificar, que tiene límite y que tiene potencial, y que aquí sí, en este potencial, podemos hacer lo realizable. Lo que hemos visto en Chile en este momento es la dirección opuesta. Desde lo que realizable que hizo Chile en los 500 años de historia desde la colonización, ha ido hacia atrás, a lo irrealizable, a lo mítico con la idea del territorio. Entonces, algo de historia nuevamente. El lugar, la ciudad, el barrio, la región, el país conllevan información física, que era lo que yo les contaba. No solamente lo que nos trajo Hans, eh, em, em, ¿cómo se llama? Se me olvidó la persona recién, Stephen, sino que además la información de hoy día, que la información estadística. Si yo les digo en Cisnes, en la comuna de Cisnes viven 3.000 personas, significa que sé no solamente la cantidad de personas, pero sé también las necesidades económicas que tienen, el tipo de educación que tiene, un nivel de educación. Con eso yo puedo construir, ¿ya? Sin eso es muy difícil. Son las experiencias entre lo material e inmaterial del lugar lo que proponentes de la nueva forma de entender el territorio refutan una postura ideológica delante de una problemática territorial de dominación social, que es el intento, lo que se trata de hacer, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les puse unas diapositivas, unas imágenes de cómo lo usan. Ahí está la delegada presidencial por el tiroteo y ella dice, mira, ella dice, quienes se resisten a que el Estado esté presente en los territorios. Primero, aquí hay una intención, hay unos narcos o unos terroristas que no quieren que el Estado esté presente en el país, debía ser, ella dice territorio, ¿ya? O sea, aquí hay una realización por un lado y por otro lado una negación de que somos un país. Aquí la canciller en su momento de Chile en el Reino Unido, ella se excusa del robo,
desfalco, ¿no? Y dice y justifica esos dineros que fueron a los territorios afectados por los incendios. No habla de la región que fue afectada por el incendio. Si hablara de región y me dicen Araucanía, yo tengo una, puedo averiguar, ¿no? Puedo saber cuántas personas damnificadas hubo, cuál es el nivel socioeconómico de esas personas. Si me dice Arica, lo mismo. Pero como me dice territorios, no tengo idea. ¿Ya? Y ese es justamente el objetivo. A veces este objetivo es intencional, a veces es por moda. Entonces muchos adoptan estas terminologías porque todo el mundo lo dice y porque parece cool. No sé en el caso de ella, eh, obviamente los políticos sí tienen claro por qué lo hacen. En el caso de esta persona puede ser repetición. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, no caer en la repetición. Les voy a contar, porque cuando empecé a escribir este artículo me decían, bueno, pero ¿de cuándo empieza esto? Me costó mucho encontrar una respuesta, porque no tengo, me acuerdo que cuando entré al 2012 a la Universidad de Chile todavía no se hablaba tanto de territorio, me di cuenta de esto un poco después, pero esto es una impresión personal, no estaba segura que fuera así. Bueno, aquí tengo una pista y no debe ser la única, ¿no? Entonces, por ejemplo, los programas presidenciales, me dio una idea. Ricardo Lagos, en su programa presidencial del 2000 al 2006, tiene una mención del término territorio. Una. Michelle Bachelet, desde el 2006 al 2010, ya tiene 12 menciones del territorio. O sea, ahí hay algo raro. Sebastián Piñera, 2010-2014, 9 menciones del territorio. Se reduce un poquito. Michelle Bachelet, 2014 al 2018, 52 menciones del término territorio. O sea, de 1 a 52. Ahí ven cómo hay una intencionalidad de algo. A partir de este precedente, y como en mi experiencia académica, sugiero que el uso y el sobreuso del término territorio complementado en la academia con la interdisciplina y sus variantes comienza a introducirse en las universidades a fines del primer gobierno de Bachelet. Entonces, ¿qué se logra con esto? Aquí, como les decía antes, existe la vaguedad y la imprecisión. Si hablo de territorio, yo a mis alumnos, porque por ahí lo digo, ¿no? Todos mis alumnos, todos se referían a los territorios en vez de ciudad, de comuna, caserío, ¿ya? Todos hablaban de territorio. Ahí es cuando me empieza a llamar la atención y yo les decía, oye, disculpa, pero tú estás hablando de territorios intergalácticos. Entonces ahí como que paraban un poco y trataban de ser más específicos, pero sin conocimiento real porque este término acomodativo, ¿no? Les había servido durante todas sus carreras. Estoy hablando de estudiantes ya de título, que es preocupante. Entonces, los que promueven esta idea de desterritorialización tildan de moral burguesa y perteneciente a un discurso con visión de desarrollo armónico versus el desarrollo basado en la lucha de clases. O sea, aquí hay ya un reconocimiento que si uno no usa la idea de territorio, uno no está hablando de la lucha de clases. Por lo tanto, si yo no lo uso, yo ya no soy la persona de izquierda, progre en la universidad. Esto tiene consecuencias muy graves para los académicos, por supuesto. En otra idea, Magdalena Mervilá afirma que si se usan más palabras, se piensa más. Si se manejan menos palabras, esto determina la posibilidad de pensar. Y eso es preocupante cuando tenemos estudiantes ya terminando sus estudios que a todo le llaman territorio. Entonces, para mí esto además conduce a una ignorancia generalizada. Em, Aquí se habla y algunos teóricos no advierten que, que con el término territorio y con los términos cuando se hacen fluidos, ya, y se utiliza para todo, es parte del relativismo cultural y ético del posmodernismo, donde Alberto Venegas nos dice que no existiría el sentido propio de nada y la realidad podría significar todo lo que queramos que signifique.
Por ejemplo, ahí puse unas imágenes, territorio migrante. Ahí está nuestro amigo Claudio Rego hablando en este programa que se llama Territorio Migrante. ¿Qué es un territorio migrante? Exactamente nada. Puertas abiertas en el mundo a todo, a la inmigración masiva. ¿Ya? Em, David Harvey, algunos lo conocerán, él dice que las estrategias utilizadas en el sentido de hablar de territorio pueden convertirse en un vehículo para que la izquierda política promueva su causa. O sea, esto no es lo que nos dicen los medios de comunicación, pero esto ya está aceptado por la izquierda filosófica. Em, entonces también nos dice que estos cambios no se pueden lograr sin movimientos sociales fuertes enfocados en deconstruir el mundo que nos rodea y proponer una idea nueva. Lo que les decía antes, que esto no viene solo, no solamente se trata de destruir, disculpen, la idea del territorio, sino que poner en este espacio algo nuevo. En Chile no se reconoce explícitamente, como les decía, la idea de, me disculpan un segundo, por favor. Eh, voy a, ya, tengo mis perros que acaban de entrar. Entonces, si no se reconoce explícitamente la intención de desterritorialización urbana, sin embargo, se utiliza en todo lo que es la política chilena en este momento, por ejemplo, la plurinacionalidad, que es la desterritorialización. Y ahí se ocupa, se saca el territorio para imponer los territorios, por ejemplo, territorios indígenas de Wallmapu. ¿Alguien sabe dónde empiezan y dónde terminan? No. Entonces ahí tenemos Foro Wallmapu, ahí tenemos un problema, que fue un problema ya a nivel de naciones entre Chile y Argentina en su momento, donde el territorio de Wallmapu se extendía hacia Argentina y por supuesto Argentina no lo aceptó. ¿Cómo opera en la academia? Aquí les voy a hablar de una situación que documenté, por supuesto, y que aparece en mi artículo, donde, entre muchas cosas, este fue una de las más ideas más concretas, más fuertes. Se realizó un taller que se llamó Pensar el territorio desde el quehacer universitario en el 2023. Se invitó a académicos para trabajar en este taller y yo obviamente levanté mi mano sabiendo que iba a ser minoría. Llego ahí, y se daba por hecho, o sea, este taller ya se hablaba del territorio y teníamos que aceptar esta noción de territorio. Ahí dije, bueno, tengo estos problemas con el territorio. Conociendo el espacio en que me estaba moviendo, utilicé el micrófono lo más posible, todas las veces que pude, y expliqué mis dudas sobre esto. Y lo demostré. Algunas personas que estaban ahí, como les digo, hay muchas personas que a veces lo aceptan por moda, porque existe, porque se habla así, estuvieron como de acuerdo, conversé con ellos. Lo interesante es que cuando sale este papel, este documento, con todo lo que se habló en el taller, la suma, el resumen de lo que se habló, en ningún momento se habló Posición. de mi participación, ni de lo que dije, en ningún momento. Como yo había participado mucho, me aseguré de eso, los llamé, les escribí, que ahí aparece el email abajo a la izquierda, Izquierda. donde les escribo y les pregunto por qué no. Entonces, para resumir, me dicen, mira, tú sí, participaste mucho, lo reconocen. Sin embargo, tu postura fue minoritaria, ¿ya? Y por lo tanto, y si quieres, no firmes, porque yo dije, yo no voy a firmar esto, porque esto no me parece completo. Me dice, no importa, te vamos a sacar de acá, porque solo queremos las personas que estén de acuerdo. O sea, en esta respuesta que esta persona me da, hay varias cosas. Cuando hablan en academia de los grupos minoritarios, yo soy un grupo minoritario y por lo tanto debería ser protegida, ¿no? Mi voz tiene tanto peso como la voz de la mayoría.
Ahora soy un grupo minoritario construido, porque la Universidad de Chile no debería tener grupos minoritarios en términos de la academia y del pensar. Deberían haber versiones divergentes y todas deberían tener el mismo peso, incluso promover esas ideas, promover la diferencia, el diálogo, la discusión. Eso es lo que no se hace. Esto, bueno, lo documenté como les he dicho. Incluso aquí en lo que marqué en amarillo, dice que cuando nos invitan a este taller, dice que los proyectos constitucionales que han sido propuestos hacen uso del término, lo que releva la necesidad de avanzar en una discusión institucional al respecto. Bueno, esto fue el 23. Ya la propuesta de Boric había sido rechazada. Sin embargo, ellos insisten en tomarse de algo y que Boric había hablado en esta constitución o quien fuera que lo promovió, mucho de territorio, por lo tanto se legitima el territorio en ese sentido. Bueno, en resumen, lo que yo digo de esto, así se consolida el consenso hegemónico que contradice la misión educativa, donde la ideología no es meramente distinta al conocimiento, y esto aquí en comillas estoy poniendo las palabras de Roger Scruton, a quien admiro mucho en el sentido de conocimiento y academia. No es meramente distinta al conocimiento, es enemiga del conocimiento, una enfermedad implantada en el cerebro humano que hace imposible distinguir verdaderas ideas de las falsas. Y eso es el problema, en mi opinión, con la academia y con las universidades públicas en Chile en este momento. Otro ejemplo, por favor, Carlos, me avisa si me estoy demorando mucho, si estoy tomando mucho tiempo, pero voy a ir rapidito en los ejemplos. Aquí otro ejemplo donde también participé en un taller donde se presentó el Catastro Nacional de Campamentos el 2022, donde en todo momento, piensen ustedes, catastro de campamentos, yo necesito saber que en Arica, vuelvo al ejemplo, existen tantos campamentos comparados a Punta Arenas, comparados a Santiago. Sin embargo, en todo momento se habló de territorio, no de territorio nacional, porque ahí estaríamos hablando del país, porque los territorios a veces tienen apellido, territorio magallánico, territorio Islas Juan Fernández, pero tienen un apellido, ¿ya? En este caso no, es territorio abierto. Entonces, por ejemplo, aquí en el texto que puse abajo, que es un parte del texto de ellos, del documento, del documento que publicaron, dice, hablan de los campamentos, los cuales ellos se pueden radicar en los territorios en que están. Estamos hablando de la comuna de Ñuñoa o estamos hablando de Tarapacá. O sea, para uno, técnico, uno tiene que saber para poder opinar y para poder crear políticas públicas. Entonces, después habla. Y por lo tanto van a permanecer estas personas que están viviendo en riesgo inminente, van a permanecer en el territorio un tiempo más largo de lo que quisiéramos, nuevamente sin definición. Toda esta presentación fue así. En un momento, la persona encargada de proyectos urbanos con conflictos o algo así, ella dice, tenemos el problema y ella por primera vez menciona, en toda esta charla menciona la inmigración. Entonces, hay inmigrantes, hay muchos inmigrantes, sin tal número, que vienen de otros territorios. O sea, así de loco, porque inmigrantes que vienen de otros territorios, no debería decir inmigrantes que vienen de otros países, se saltó eso. Hubo un silencio tan grande que se tuvo que corregir y dice, o sea, de otros países. Eso lo documenté también en mi artículo. En ese momento, como paréntesis, ¿no? El 2022 teníamos, de acuerdo al MIMBU, 722 campamentos. A febrero del 2024, o sea, más de un año atrás, ya teníamos 1.422 campamentos. Este es un paréntesis porque no estoy hablando de campamentos, pero para que tengan una idea de cómo esta idea fluida de territorio no ha ayudado a hacer políticas públicas lógicas y que tengan un resultado positivo. O sea, hemos doblado, más que doblado, la cantidad de campamentos ya un año atrás. Y ahora estamos hablando de megacampamentos, no de los campamentos que teníamos en 2022. ¿Cómo opera nuevamente? La constitución vigente
Tiene 131, 137 páginas y 25 menciones de territorios. En su contexto, como le decía antes, territorio nacional, o sea, con apellido. Territorio nacional significa Chile. Territorio extranjero, fuera de Chile. Territorios especiales, Isla de Pascua, archipiélago Juan Fernández. El territorio lleva un apellido que le entrega un contexto y se circunscribe a bordes institucionalmente acordados y conocidos, como lo son la república, la región, las unidades vecinales, entre otras. El texto propuesto en la nueva Constitución, rechazado el 4 de septiembre del 2022, tiene 178 páginas y 73 menciones de territorio. Pero notemos que este territorio no tiene apellido, territorios fluidos. Por ejemplo, el derecho a la ciudad y al territorio. Territorio, país. El derecho a la ciudad lo tenemos todos. Bueno, aquí no voy a hacer evaluaciones, una evaluación, un juicio de lo que se escribe, pero más o menos se darán cuenta de cómo no tiene asidero en la realidad. Entonces, y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos, obvio, en el territorio. ¿Qué territorio? ¿Intergaláctico? No me queda claro. Aquí otro ejemplo donde se habla de el texto donde cabe preguntarse, ¿qué o a quiénes son las entidades territoriales? ¿Se referirá el texto al desarrollo armónico de las regiones? Porque aquí dice, no discriminación arbitraria entre entidades territoriales. ¿Cuáles? Las comunas, las comunidades, porque hay otro término muy parecido al territorio que son las comunidades, que puede ser cualquier cosa. Puede ser partido de ellos, el club de fútbol, los seguidores. Bueno, igualdad en prestaciones sociales, desarrollo armónico de los territorios, no de la comuna, no del país. Raro. Entonces, el presidente Boric anuncia esta nueva constitución, esta propuesta, ¿no? Y dice, las opciones que tomen los ciudadanos hoy determinará el destino de sus territorios. Nuevamente, reforzando esa idea, por los próximos 4 años. Bueno, por suerte, no fue aprobado. Entonces, otro ejemplo, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que funcionó creo que desde 2011 más o menos, y que es un consejo que da como conocimiento, ayuda al gobierno que sea, a tomar decisiones en relación a lo urbano, a lo arquitectónico, al desarrollo urbano de las ciudades, de las regiones. Este siempre ha sido liderado, el director siempre ha sido un urbanista, un arquitecto, obviamente por el tipo de disciplina de la que se habla. Entonces, el 2020, cuando salió elegido Boris, por un año no se decidió quién iba a ser el director de este consejo, que es tan importante y que siempre había tenido un protagonismo muy grande en las políticas públicas. Por un año no se definió. Al 2023 se define y pasó a llamarse Consejo Nacional de Desarrollo Territorial en vez de Desarrollo Urbano. Vean ustedes cómo cambia esto y cómo nuevamente se utiliza este término que sirve para todo, ¿ya? Se prescinde así del urbanístico y de todo lo que el término urbano conlleva, incluyendo la disciplina que le dio forma. Por primera vez, este consejo, el director de este consejo no es ni arquitecto ni urbanista. A propósito, directora, viene de la Universidad de Chile, pero no es urbanista. Eso es un ejemplo. Entonces, aquí paso a resumir. El sobreuso es premeditado, no es casual. Cuando uno lo utiliza y lo utilizan como en la Constitución que nos trataron de imponer y que todavía lo hacen por decreto, se utiliza de forma intencional. Las teorías de desterritorialización tienen como objetivo la deconstrucción o destrucción de lo que la nación moderna ha creado, lo que Chile creó. Estos objetivos se intentan consolidar en las políticas públicas chilenas, como pienso que lo demostré, sin reflexión, no se ha cuestionado, no se cuestiona en academia y no se permite que se cuestione, sin cuestionamiento y sin consulta.
El sobreuso y la resultante degradación del término territorio deliberadamente en ese sobreuso se ocultan, ignoran y deslegitiman el barrio, la ciudad, la región, el país, nuestra historia, la identidad, el patrimonio, nuestra infraestructura, nuestra industria, la cultura y sus habitantes. Y se desdibujan, y esto es muy importante, las responsabilidades de las autoridades electas para administrar esos lugares, permitiendo que se realicen promesas sobre territorios sin ley, sin forma, sin dimensiones, sin población cuantificable, por ende, sin compromiso. Y eso es lo que podemos notar, por ejemplo, cuando, en la inauguración, cuando se habla de los documentos de los campamentos. No hay compromiso, porque no puede haber compromiso con territorios fluidos. Entonces, como si se tratara de un lugar recién descubierto, cuando Hans Stephen va al sur de Chile a descubrir, él va a los territorios, pero él los convirtió en otra cosa, ¿no? Como si se tratara de un lugar recién descubierto, a ser conquistado, como si se tratara del Far West o de las guerras por control territorial que protagonizan las bandas narco, quienes, inherente a su condición de ilegalidad, desconocen cualquier administración formal y judicial del país. Por descuido, todos somos susceptibles a ser capturados en ese territorio y repetir el sinsentido o, si no, ser cancelados. Ahora cuando uno busca la palabra territorio en el diccionario, hay algo muy interesante. Territorio lo usamos para definir el espacio utilizado, por ejemplo, por las abejas, las hormigas, pues son otros seres que no tienen jurisdicción. Nosotros, al contrario, cuando entramos a un territorio, agregamos nuestro conocimiento, nuestra jurisdicción y definición. Entonces, lo voy a dejar ahí para después quizás conversar sobre esto. Hay mucho más que decir y mi objetivo con esto es poder discutirlo porque aquí hay una batalla cultural. La batalla cultural pasa generalmente a segundo plano o tercer plano, pero es muy importante porque nuestras políticas públicas y lo que nosotros vamos a proponer, el gobierno que venga, ¿no? Va a tener que tener una sólida base cultural y un sólido manejo de los términos para no caer en esto, que es más que palabras. Esto al final se concretiza en políticas como las que hemos visto en este gobierno, ¿ya? Entonces, esa es mi intención y lamentablemente no ha llegado todavía a esta discusión a muchas personas. Y he visto políticos importantes de la derecha, de nuestra derecha, la derecha de verdad, que hablan de territorios. He visto una senadora que habla de territorios, dándole espacio a esta gente a que imponga su versión, su realidad y nos manipule. ¿Ya? Entonces, para mí esa es la importancia. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Carlos.